Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video en CMQ, ¿cuántos minutos quedan? Y hoy arranca esta serie de 4 videos hablando de las tragedias del fútbol inglés que cambiaron al fútbol inglés, valga la redundancia. Hoy vamos a hablar de la tragedia de Valley Parade. La tragedia de Valley Parade fue una serie de sucesos acontecidos el 11 de mayo de 1985 en el estadio de Valley Parade, en Bradford, Inglaterra, en el que murieron 56 personas y 265 resultaron heridos debido al incendio de las tribunas. Todo ocurrió durante la celebración de un encuentro de la Football League Third Division, la tercera categoría del fútbol inglés, entre el Bradford City y el Lincoln City. 2 semanas después, el 29 de mayo, sucedía la tragedia de Heysel, que hubo 39 muertos, del cual es el próximo video, en la final de la Liga Campeón de Europa entre el Liverpool y la Juventus de Turín. El 11 de mayo del 85, en el estadio de Valley Parade, se disputaba el último partido de liga entre el Bradford City, el cual celebraba su ascenso a la Second Division, y el Lincoln City, cuando poco antes del final de la primera parte, hacia las 15:44 horas de la tarde, se originó un incendio en la tribuna principal, la cual databa del año 1908. El árbitro Don Joe, avisado por uno de sus líneas, suspendió el partido 3 minutos antes del descanso. Tras esta medida, la mayor parte de los espectadores saltaban al terreno de juego para ponerse a salvo. Aquellos que decidieron escapar por los tornos de entrada quedaron atrapados en el infierno, debido a que las puertas habían sido cerradas para evitar que los espectadores entraran sin pagar. Las investigaciones posteriores determinaron que la causa del incendio había sido un cigarro o una cerilla mal apagados, que junto con los restos de basura acumulados durante años bajo los asientos y la madera de las gradas produjeron un efecto devastador. En tan solo 4 minutos el fuego se extendió por toda la grada, provocando su caída. Resueltas del incendio y la consiguiente tragedia, las autoridades británicas decidieron la aplicación de una nueva legislación que combatía la inseguridad y los actos vandálicos en los recintos deportivos, especialmente tras la tragedia de Heysel. Todo esto obviamente lo vamos a ver en un video más adelante, ¿no? Como consecuencia del devastador incendio, el Bradford City se vio obligado a jugar sus partidos de la temporada 85-86 y la primera vuelta de la 86-87 en otros estadios. Esto fue en el Odsal Stadium del Bradford, propiedad del Bradford Bulls, el Leeds Road, propiedad del Huddersfield Town, y en Elland Road, propiedad del Leeds United. El 14 de diciembre del 86 y ante 15.000 espectadores se inauguró el nuevo estadio. En el año 2004 se volvieron a abrir las heridas a resueltas de una campaña publicitaria de la empresa italiana Diadora, marca que vestía el equipo, que utilizó imágenes de la tragedia en una campaña publicitaria. El entonces vicepresidente del club, Philip Marshall, hizo llegar su queja a la empresa, la cual accedió a la retirada de las imágenes. Algunos de los más famosos músicos británicos, bajo el nombre de The Crowd, grabaron un sencillo para recaudar fondos para la fundación de víctimas de la tragedia. Entre ellos se encontraba Sir Paul McCartney. En los aledaños del estadio se instaló una escultura homenaje donada por la ciudad alemana de Hamm, hermanada con Bradford. Asimismo, también se instaló una escultura donada por Sylvia Graukop. Finalmente, en el primer partido de la temporada 2001-2002 se inauguró una placa con los nombres de los fallecidos en la tragedia. Bueno, hasta acá el primero de los 4 videos que se vienen en esta miniserie. Si te gustó, dale like, suscríbete y no te pierdas nada del contenido de CMQ. ¿Cuántos minutos quedan? Nos vemos la próxima. Chau.